vamos a verla en otro formato. Ahí, ya. Entonces, esto es mentira. Ya no es 17 de marzo. ¿Para cuándo quedó? 22. Ya, fue postergado. Entonces, ¿quiénes ya empezaron a hacerla? Los cuatro. Oh, muy bien, muy bien. ¿Quiénes ya terminaron? ¿O creen que terminaron? Muy bien, Sebastián, muy bien. Y el resto, bueno, vamos, que se puede. Em, y entonces dice que apunta a que se familiaricen con lenguaje, especificaciones y definiciones más importantes de ADC y de DAX, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Bueno, si tengo dudas le voy a preguntar a Sebastián entonces, porque Sebastián ya lleva avanzado un rato. Entonces dice reportar información solicitada en relación a la ADC de 10 bits comercial más rápido que encuentre. Aquí no hay una única respuesta correcta, porque, porque uno puede encontrar diferentes cosas, 10 bits, pero ¿qué 10 bits? ¿Serán 10 bits efectivos o 10 bits nominales o stated? Claro. Entonces, si yo hago 10 bits nominales, capaz que encuentre uno de 8 bits efectivo que sea ultra rápido o de 9 bits efectivo que no sea tan rápido, pero que sea mejor conversor. Entonces, al final, insisto, no hay una respuesta única aquí. Lo importante es que lo hagan y que busquen y que, y que lleguen a algo. Sebastián, ¿dónde buscaste tú? Solo en TI. Ya. ¿No miraste Analog? Que también tienen rápido ahí. Y Linear también. Hay varios. ¿Alguien más ha buscado? ¿Ah? Sí. Oye, ¿y alguien más ha encontrado algo, no? Y en DigiKey. Ya. Capaz que todos lleguen al mismo entonces. Sí, yo cuando hice esta tarea lo busqué en DigiKey también, porque me pareció un motor de búsqueda de varios fabricantes al mismo tiempo. Pueden ser en Mauser también. Mauser tiene hartas cosas. Eso es bien raro. Probablemente sean una tecnología más nueva, porque las tecnologías más nuevas tienden a ser más rápidas y gastar menos. Pero igual es raro porque eso significa que no está limitado por ruido térmico. Sí, está bien, 10 bits todavía no limita por ruido térmico. Todos estos detalles se aprenden hacia el final del curso. Fabricante, número de parte, precio y tecnología de fabricación. A veces puede que no encuentren la tecnología de fabricación, ¿ah? No se vuelvan locos buscando. O sea, ideal si lo pillan, si no lo pillan, mala suerte. Pueden suponerlo. Por ejemplo, si es 2,5 volts, ustedes podrían asumir razonablemente que es 250 nanómetros. 1,8 volt, 180 nanómetros. 1,1 volt, 130 nanómetros. Y hasta ahí nomás, porque de ahí para abajo ya es más difícil. Ya no escala tan linealmente. Después, frecuencia de muestreo, ustedes lo saben, FS. Número de páginas en la hoja de datos. ¿Por qué pido eso? Curiosidad nomás. Encapsulado, ahí describir qué características tiene el encapsulado, tal vez tiene alguna característica de baja capacitancia o tal vez muy denso. Curiosidad, no sé, pues ¿por qué necesita tantos pines? Si una ADC, ¿qué es una ADC? Al final tiene una entrada, supongamos que es diferencial, tiene una entrada diferencial, tiene una salida, tal vez tiene dos salidas, si es que LVDS. Tiene alimentación, tiene un clock en alguna parte. ¿Y qué más tiene una de esas? Ya, tal vez tiene salida paralela. Ok, pero ¿por qué tienen tantas patas? Entonces, es bueno empezar a preguntarse esas cosas. Entonces, mirar el pinout y ver por qué. Aquí no pido el pinout, pero es bueno hacerlo. Descripción en palabras propias del principio de operación. Entonces, ahí yo espero que ustedes, al leer la hoja de datos, cachen más o menos cómo convierte, cómo puede agarrar algo que es analógico y convertirlo a algo digital.
Ustedes todavía no saben mucho de conversores, así que no espero que me den una explicación súper, súper correcta o súper completa. A mí me basta con que ustedes me digan más o menos qué es lo que hace con los voltajes. Después voltaje de alimentación, potencia y corriente de operación. Probablemente estos van a ser funciones de la frecuencia de operación y de otros parámetros. Entonces, el que ustedes se den cuenta de eso para mí es relevante, porque es como que están aprendiendo. Tal vez ustedes han usado conversores en el pasado. ¿Quiénes ya han usado conversores? Sebastián, Roberto, Renzo. Ah, también Gabriel. Todos han usado conversores. ¿Han usado conversores integrados en algún micro o aparte también? Las dos. Ya. ¿Y han tenido que mirar hojas de datos con cuidado o ustedes han supuesto que igual es bueno mirarlas? Entonces yo creo que, bueno, aquí les pido un montón de otros datos. Estos ustedes ya los conocen. Los que han hecho esta parte de la tarea ya los encontraron, ¿o no? ¿Sí? ¿Y están así explícitos en la hoja de datos? Ah, ya. Ujú. Y ya, tal vez no dicen más menos mínimo porque el mínimo puede ser muy chico. O sea, no saben, el mínimo podría ser cero, eventualmente. Si uno hace infinitos de estos, capaz que el mínimo le resulte cero en alguno. Entonces, no pueden especificarlo. Oye, entonces esta sopa de letras al final tenía sentido, ¿ah? Parece. O sea, vimos letras raras y parece que tienen sentido. Y la impedancia de entrada también es relevante cuando uno quiere conectarlo a algo. Después repita para una DC de 12 bits cómo cambia la frecuencia máxima, cómo cambia la potencia de operación. Y aquí me dicen que les llama la atención que aumenta la potencia y disminuye al revés, que aumenta la frecuencia y disminuye la potencia. Curioso, al menos curioso. O sea, ¿para qué quiero el de 10 bits entonces? Si puedo agarrar el de 12 y cortar los últimos dos. Me da más información. Uno de 12 bits seguramente debe tener del orden de 11 bits efectivos. O sea, yo puedo creer que hasta el décimo bit es súper bueno. En cambio, el de 10 bits probablemente no va a tener esa característica. Después dice, encuentre dos papers publicados este año reportando ADCs de alto desempeño. Para cada paper escriba referencia en formato IEEE, resolución declarada, frecuencia. Es parecido, es súper parecido. Y calcule calcule el tiempo que podría operar el conversor al ser alimentado por la batería de un iPhone 7. Esta es de ¿cuánto? 3,7 volts y ¿cuántos miliamperios hora? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuánto? 1860, 1960 miliamperios hora. Entonces hay que hacer algunos cálculos ahí. ¿Alguien no sabe cómo hacer ese cálculo? ¿Alguien tiene dudas de esto, no? ¿Qué significan estos miliamperios hora? ¿Mm? ¿Cómo? La carga total de la batería, ¿cierto? Y si uno tiene que esta cosa consume un miliamper, ¿cuántas horas puede funcionar? 1860 horas o 1960, no sé qué número es ese porque está raro, no sé. Ya, ok, entonces tienen una idea de cómo hacerlo. Muy bien, después dice, se tiene una DC de 3 bits, que fome 3 bits, no es nada. Bueno, esto es para jugar con los números, que opera con un voltaje de referencia de 5 volts. Los niveles de transición son los que aparecen aquí. Entonces, uno podría dibujar TO, FI, y aquí tenemos 0,5, después 1,4, entonces esto hace así, etcétera. Después 1,8, etcétera. Entonces uno puede dibujar una curva de esas, ¿cierto? Determine lo siguiente medido en LSD. El desnivel. Chuta, ¿cómo era el desnivel? Oh, se me olvidó el desnivel. ¿Cómo lo definíamos? Porque tenía que ver con, pero estos son 0,5 volts, estos no son 0,5 LSD, y va entre 0,5 y 4,5.
y opera con voltaje de referencia de 5. ¿Alguna idea o no? Yo tengo aquí cómo lo hice yo en algún momento. Y, y lo primero, por supuesto, que es calcular el desnivel. Em, entonces, no sé, yo buscaría la definición, ¿o no? Entonces vamos a buscar la definición. De mitad de escalón. No, este no sirve, ¿cierto? Porque era entre 0 y 5, ¿cierto? Entonces, este no nos sirve porque tiene voltaje, era entre 0, sí, 5 volts. Entonces, este no sirve. Este tampoco. Este podría servirnos, porque este parte en 0 y termina en FSR menos delta medio. Entonces, tal vez aquí nosotros podemos agarrar entre 0 y 5 y hacer los cálculos, ¿cierto? Podríamos hacer algo así. Entonces, ¿cuántos bits tenemos? Tenemos 3 bits. Por lo tanto, son 8 niveles. Esto es 2 elevado a 3 igual 8 niveles, ¿cierto? Aquí dice que el rango completo se reduce en delta medio. Entonces, el rango completo debería ser algo así como 2 elevado a 3 menos un medio. Es el rango completo, ¿cierto? Por algún delta que quiero encontrar, eso me da los 5 volts de FSR. Y si aplicamos esto, llegamos a algo para delta. Yo calculé algo que me da 0,67 volts. Entonces, con eso uno puede después calcular el, el offset. ¿Cómo calculo el offset? Bueno, si yo tengo delta, yo puedo obtener esta curva ideal, ¿cierto? Que si el delta me dio 0,67 volts, entonces yo sé que este parte en 0,33 y este parte en 0,33 más esto es como un volto, ¿no? Ese debería ser como un volt. Y este es 1,67 y así sucesivamente hasta llegar a 5. Entonces yo veo que la primera transición está en 0,33. Y si a mí me dicen que la primera transición está en, ¿cuánto me decían que estaba? En 0,5, entonces el error, el desnivel, C o S, va a ser 0,5 volts menos 0,33 volts. ¿De acuerdo? Y eso me da 1,67 volts. 0, eso, 0. Gracias, 1,67. Entonces, pero esto está en volts y yo lo necesito en LSB. Y un LSB es esto, ¿cierto? Entonces, esto, ¿qué porcentaje de un LSB es? Esto es como un cuarto del LSB, ¿o no? O algo así. Claro, esto es los 0,25 delta. ¿Alguien tiene duda hasta ahora o no? ¿Tú tienes duda? Sí, miren estos monos, porque estos están, según yo, relativamente coherentes entre sí. Sí, algunos no eliminan este menos un medio. Yo prefiero que lo hagan según esto. Es la única vez que van a tener que preocuparse de esto en su vida, probablemente. A menos que alguien después enseñe este curso. Porque, o sea, yo nunca he pescado esto. Se los comento en serio, o sea, ¿cuánto un LSD me da lo mismo?
O sea, si estamos hablando de algo de 10 bits, 1024 menos un medio es como 1000, da lo mismo, ¿cierto? 1000 es un número grande o relativamente grande, entonces. Estos realmente son detalles que es bueno saber que existen y si uno quiere ser muy cuidadoso para calcular cosas, tal vez es bueno saber que están ahí, pero no es mucho más que eso. Después me piden el error de ganancia. Bueno, el error de ganancia lo que tengo que hacer es agarrar esta curva, ajustarla, o sea, mover todos los valores en offset y ver cuánto me falta para llegar a la última transición, que es 5 volts menos, pero claro, 5 volts menos delta. El delta ideal que es 0,67. Entonces, claro, y curiosamente, em, al hacer esto llegamos a que el error de ganancia es cero. Siguiendo esto, yo llegué por lo menos a que el error de ganancia me dio cero. Después me piden DNL. ¿Qué era la DNL? A ver, vamos acá. Porque yo podría calcular la DNL con esto, pero en realidad, ¿cuál es la diferencia entre calcular la DNL con histograma, como sale aquí, y calcularla según las transiciones? ¿Hay alguna diferencia, no? ¿Por qué a veces prefiero usar histograma y por qué a veces prefiero medir las transiciones? O se los pregunto de una forma súper práctica. Gabriel, imagínate que tenías una ADC, o cualquiera da lo mismo, que tenías una ADC de 10 bits. Imagínatelo, 10 bits. Y tú quieres medir cada una de las transiciones. ¿Cómo haría el experimento para medir las transiciones? Muchos datos. Y a partir de eso, uno arma el histograma y con el histograma aparece la DNL. ¿Cierto? Medir la transición es súper difícil porque tendrías que ir punto por punto hasta que salta, pero hay ruido, entonces a veces va a saltar en un punto, otras veces en otro. Entonces yo tendría que barrer el nivel de transición hasta que salte suficientes veces como para poder sacar un promedio. No es fácil, definitivamente no es fácil. Entonces el histograma es la prueba que uno usa finalmente cuando uno quiere hacer experimentos. Pero aquí me dan ya el resultado de otro experimento donde me dice los niveles de transición, o sea, un ejercicio medio ridículo porque uno no tiene los niveles de transición en la práctica. Pero teniendo los niveles de transición, uno puede calcular los anchos, ¿cierto? Que son restando dos niveles de transición consecutivos y a partir de ello, pero yo resto los anchos que me dieron o yo los tengo que ajustar. ¿Ah? Recuerden que la DNL es después de ajuste. O sea, perdón, tengo, ya, no es nada. La DNL es después de ajuste. Por lo tanto, yo tengo que restarle a todos estos valores que me dieron el offset. Y una vez que calculo sin offset, esos son los que finalmente utilizo para la DNL. Sin offset y sin error de ganancia. Pero aquí el error de ganancia era cero, así que no me importa. El desnivel, sí. Sebastián, ¿alguna duda? Em, alguien me está llamando. No sé quién es. Disculpen. ¿Aló? 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 ¿Sí? Sí, bórrenme la base de datos, por favor. Gracias, chao. Ya, po. Bueno, ¿cómo sería en el caso del error de ganancia? Vamos a un extremo. Imagínate que el error de ganancia fuera 18 LSBs. ¿Qué podría hacer yo con ese error de ganancia?
¿Ah? Si yo lo resto, quedaría todo corrido, ¿no? Entonces, ¿lo correcto es restar el error de ganancia? ¿Ah? Hay que ponderarlo según cuál LSB estoy. Entonces, estos de acá tienen un menor porcentaje del error de ganancia. Entonces, lo que hay que hacer, en el fondo, si es que hubiera error de ganancia, es decir, bueno, mi error de ganancia es a cuánto estoy de aquí de la última transición. Y ese, va, y ese error de ganancia es lo que yo tengo que prorratear de alguna forma o ponderar aquí para que todos estos cambien de acuerdo al porcentaje que corresponde. Entonces se pone un poco enredado porque este va a cambiar en un porcentaje que no es la mitad de lo que va a cambiar este, porque este está corrido. Entonces todo cambia de una forma medio rara, ¿cierto? Pero bueno, este no se corre en realidad, porque este es el que uno ajustó inicialmente. Entonces los que se corren son de aquí hasta acá. Y este se corre todo lo que tenga que correrse y los otros se corren en un porcentaje menor. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente pregunta es DNL gráfico máximo y mínimo. Y bueno, para ustedes que vinieron presencialmente, Jorge no pudo venir. Jorge me dijo, yo no voy a poder venir. Del resto no sé. Este es el gráfico de la DNL. Ya da da lo mismo. ¿Ah? Sí. Ustedes lo van a calcular y les da algunos valores positivos, otros negativos. Después pueden calcular la INL. Ya saben cómo hacerlo, ¿cierto? Hay que acumular la DNL simplemente. Y después nos piden, nos dicen que hay una señal de tres tonos. Ah, esta es una pregunta independiente de la anterior, ¿cierto? Ah, ya, entonces llegábamos a DNL y a INL, y listo. Pues la siguiente son tres tonos. Un mega, entonces yo me imagino esto, un mega. Después 2 megas y después 5 megas. Entonces, esta es mi señal. Y me dicen, ¿a qué frecuencia debo muestrear para evitar aliasing? ¿Alguna idea? Estoy imaginando todo ideal, o sea, esta respuesta es muy fácil, ¿cierto? ¿Ustedes la saben? Ya, es mayor que 10 megas. ¿Cuánto? Mayor. Po. ¿Cuánto mayor? Bueno, depende del filtro, pero mayor que 10 megas. Después supongamos que muestreamos a 6 megas, lo cual es malo, ¿cierto? Porque si estamos muestreando a 6 megas, aquí vamos a muestrear. Entonces, ¿qué le pasa a mi señal? Estas son las réplicas. Voy a estar en torno a esto. Entonces voy a tener una en 1 mega, justo aquí, otra en 2 megas, justo aquí, y otra en 5 megas, justo aquí. Entonces, algo así van a ser mis réplicas, ¿cierto? O sea, la señal va a quedar horrible, no me va a servir para nada. Claramente es muy mala. Entonces piden determinar señal de tiempo discreto. ¿Cómo yo determino la señal de tiempo discreto? Bueno, yo sé cuál es mi FDT, ¿cierto? Que digamos que A por coseno de 2pi por 1 mega por t más B por coseno de 2pi por 2 mega por t más C por coseno de 2pi por 5 mega por t. Hoy los desfases, ¿no hay desfase aquí? Da lo mismo, el desfase da lo mismo, contiene mucha información, pero para efectos del ejercicio, ¿qué nos importa el desfase? Si lo que ¿Ah? Exactamente. Entonces nos olvidamos de los desfases. ¿Y qué hacemos para convertir de tiempo a señal discreta? Ah, n por ts, ¿cierto? Yo en la pauta tengo k por ts, pero da lo mismo, ustedes saben lo que es. ¿Y cuánto es ts? Ah, estamos muestreando 6 megas, un ts medio raro, pero ya podemos calcularlo, ¿cierto?
TS es 1 partido por 6 megas. Muy bien, y al hacer eso nos va a quedar un Bin de K, o de N en este caso. Y ese Bin es una función como esta, pero que está evaluada en N. Y va a quedar algo así como A por coseno de 2pi por un sexto N, más B por coseno de 2pi por 2 sextos de N, más C por coseno de menos 2pi por un sexto de N, ¿cierto? Queda algo así. ¿Por qué quedó menos? Ah, ya. Pero el menos en el coseno da lo mismo, porque es una función paro, ¿no? Entonces, eso, ya, muy bien. Y si uno calcula eso, oye, este me quedó encima, ¿qué es lo que me decía el diagrama que hicimos antes, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Muy bien, después dice, se tiene una señal con ancho de banda 5 megas y algunos tonos no deseados fuera de la banda. Entonces vamos, no estaba muy difícil esta tarea, ¿o sí? Es como para entrar en ondas. Después hay otras que van a estar mucho más interesantes, donde ustedes van a tener que hacer análisis muy cuidadosos de circuito y cosas, pero esta es más bien de alto nivel. Entonces dice señal con ancho de banda 5 megas y algunos tonos no deseados fuera de la banda. Entonces tienen 5 megas y tienen algunos tonos no deseados fuera de la banda. La señal es procesada por un filtro anti-alias con respuesta en frecuencia plana hasta los 5 megas, seguida de una atenuación a 60 decibeles por década. Algo así. ¿A qué frecuencia hay que muestrear la salida para asegurar que los componentes de aliasing sobre la banda entre 0 y 5 megas tengan una atenuación de al menos 80 decibeles? Componentes de aliasing. Entonces, ¿a qué frecuencia hay que muestrear? Bueno, yo no sé dónde están los tonos, ¿sí? ¿Ah? Ajá, ahí está. Entonces vamos a definir una frecuencia de muestreo. Aquí, Fs. Y yo sé que el que menos atenúa es Fs menos el ancho de banda, que es ¿cuánto? 5 megas. Entonces esto es 5 megas. Este es el que menos se atenúa. Entonces, si yo tengo algún tono ahí, ese es el que menos se atenúa. Y lo que me preguntan es, ¿a qué frecuencia? O sea, ¿cuántos Fs hay que muestrear para que para que esta componente em, se atenúe lo suficiente? Eso es lo que me están diciendo, ¿cierto? Claro, y esta componente, si esto es menos 60 decibeles por década, ¿cuántas décadas tienen que ocurrir desde 5 megas? 4 tercios de década, qué raro eso, ¿ah? Porque son, claro, necesito 80 decibeles o menos 80 y tengo 60 por década, entonces el número de décadas sobre 5 megahertz es 4 tercios, muy bien, que es lo mismo que 80 partido por 60. ¿Y cuántos son 4 tercios décadas? ¿Cómo sé yo cuántos son 4 tercios décadas? ¿Cuánto es una década? Una década es por 10. 2 décadas por 100. Por 100, ¿cierto? Por 100. ¿Y cuántos son 4 tercios décadas? Por día a la 4 tercios. Día a la 4 tercios. Porque este es día a la 2, ¿cierto? Ok. Entonces yo necesito calcular día a la 4 tercios, que es algún número mayor que 10. Y eso es lo que multiplico por 5, ¿cierto? Y ahí, bueno, yo hice el cálculo
y me dio algo más de 100 megas. No les voy a dar el número exacto, pero me dio a mí más de 100 megas, más de 110 megas y menos de 115 megas, por ahí. Después dice otra pregunta. Ah, pero esta es importante saberlo, o sea, es fácil, son preguntas fáciles, son hartas preguntas cortas, pero es importante que ustedes sepan hacerlo. Después viene 7. Genera un vector aleatorio para la DNL de una DC de 5 bits, con FSR igual 5 volts, usando sigma igual 0,3 LSB. ¿Qué será sigma? ¿Es algún ruido, no? ¿Es ruido? O sea, ¿la DNL tiene que ver con ruido? ¿O estoy puro engrupiéndolos? ¿O estoy tratando de cambiar algunas cosas para que ustedes se confundan a propósito? Tal vez va por ahí, ¿o no? A ver, sigma en general es desviación estándar. Y la DNL va a tener desviación estándar. No es que sea un ruido, no es que cada muestra tenga ruido, sino que la DNL en sí va a ser un vector aleatorio. ¿Y cómo yo calculo vectores aleatorios? Bueno, yo le puedo pedir a un generador de números aleatorios que me genere números aleatorios con diferentes distribuciones. Yo le puedo pedir con distribución uniforme o le puedo pedir con distribución gaussiana. Entonces, si me dicen sigma 0,3 LSB, entonces yo puedo asumir con cierta tranquilidad que esto va a ser una especie de gaussiana. Muy bien, pues, entonces yo puedo jugar y calcular los LSB de manera, perdón, la DNL de manera absolutamente aleatoria, ¿o no? Ya, pero algo me decían aquí en la DNL. A ver, me decían que la suma de las DNLs, ¿cuánto tenía que ser? ¿Que la suma de qué cosa era? ¿Cómo era? Ah, no, que la suma de las INLs tenía que ser cero al final. Y eso está garantizado si genero números aleatorios, ¿no? Mm. Entonces va a haber que generar mucho hasta darle con uno que funcione. O tal vez va a haber que ajustar alguno de ellos para que nos dé la suma, ¿ok? Ok, porque si no, no sale, ¿cierto? Si no, es imposible. Ok, muy bien. Entonces, hacemos eso, lo guardamos en un archivo, en un registro, a lo mismo. Después determinamos y graficamos la INL. A mí me dio una cosa bien rara. Esta no es la respuesta correcta, esto se los muestro para que sepan. Que a mí me dio que la INL es casi entera negativa. Y eso es factible que dé, o sea, pero a usted no tiene por qué darle así. ¿Podría darle cero? Difícil. Podría ser, pero difícil. Tendría que darle una DNL cero también. Difícil. Está dentro de las posibilidades, pero es muy difícil. Es muy improbable. La probabilidad es cero, realmente. Em, Muy bien, pues entonces uno grafica la INL. A mí me dio la DNL ahí. Claro, uno mira el valor máximo en mi caso. En mi caso el valor máximo es como 0,7, lo cual está dentro de las posibilidades, porque la DNL está, el sigma es 0,3 LSD, pero podría tener más, ¿cierto? Podría salir cualquier cosa. Oye, y fíjense que yo lo grafiqué con stems, no lo grafiqué con una línea continua. Los stems son lo mejor para graficar DNL e INL. Después la INL se calcula fácil, ¿cómo? Suma acumulada, listo. Después escribe una función que modele el comportamiento del conversor. Esto ya se pone interesante. La función debe entregar una palabra cuantizada de acuerdo a los niveles de cuantización que producirían la DNL en función de un voltaje de entrada. Entonces lo que yo estoy pidiendo aquí es que ustedes hagan algo en Octave, por ejemplo, que sea un f de x, donde x es mi entrada en voltaje y es mi salida. Y esto en el fondo es una especie de redondeo. Es muy parecido a redondear, es como una especie de...
redondeo. El tema es que el redondeo discrimina entre dos valores y yo lo que aquí les estoy pidiendo es que discriminen entre muchos más valores. Estos son 5 bits. Entonces van a tener probablemente un case de 31 o 30 y algo niveles o algo parecido. ¿Cómo lo hiciste tú, Sebastián? Ya, pero eso aún con esta DNL, no sé si te entendí muy bien, pero ¿cómo ajustas? Porque la DNL hace que algunos anchos sean mayores y otros menores. Ah, ya. Ya, creo que te entendí. Sí, porque el case es una lata y por suerte que son 5 bits nomás, pero ya, excelente, muy bien. Entonces hay formas de hacerlo y luego de eso hay que graficar una curva, ¿cierto? Bueno, esta es mi curva, esta es la que me dio a mí, que uno ve que es escalonada, una cuestión escalonada más o menos. Hay unos códigos más anchos y uno ve claramente, hay códigos más anchos, códigos más angostos. Esa misma, hay que calcular eso mismo, pero para los valores aleatorios que uno le dio. Entonces después dice, simule 1000 conversiones usando una entrada aleatoria con distribución gaussiana con ciertas características, determine varianza expresando en función de LSB cuadrado partido por 12, o sea, expresada en términos de ruido de cuantización. Yo hice el cálculo y es horrible. Me dio 2,26. ¿A ti cuánto te dio, Sebastián? ¿Cuánto? 24 delta cuadrado. Ya. Porque a mí me dio harto. Me dio 2,26 veces lo que debería darme. ¿Y por qué me da más grande? Eso es raro porque debería dar como plano, ¿no? Debería dar como plano. Ya. A mí esta cuestión me dio más grande de lo que yo esperaba. ¿Y por qué da más grande? Por la INL. O sea, la INL mete algún problema ahí, claramente. Está produciendo algún problema. O sea, el ruido de cuantización empeora con INL. Después dice, repita para una entrada sinusoidal, amplitud pico a pico igual al FSR y FSIG partido por FS igual 101 partido por 1000. Yo hice hartas simulaciones y me dio diferentes valores. Y me dio alrededor de 3 delta cuadrado partido por 12. Después repita para una sinusoidal de amplitud pico a pico igual al FSR y FSIG partido por FS 100 partido por 1000. Entonces se repite y aquí da también. Hice varias simulaciones con diferentes desfases. Jugué con el desfase y logré obtener desde 0,87 hasta 6,8. O sea, hay un tremendo rango ahí dependiendo del desfase. Entonces realmente esto no indica mucho. Sí, sí cambia entero. Bueno, yo jugué con el desfase y va cambiando efectivamente. Bueno, y esa es la tarea, que fome. Sí, pregunta, ¿no? Aquí.
Ah, a mí me dio cero. No, el error de ganancia es cuán corrido está este. O sea, tú ajustas este, entonces cambias todos en la misma cantidad para que este te dé exactamente en LSB medios. Y cuando tienes ese ahí y corriste todos los demás, este te va a dar corrido respecto de el valor máximo que es FSR menos 1 LSB. Y ese es tu error de ganancia. Entonces, cuando hay error de ganancia, tú mueves este para que calce con FSR menos delta medio. Mejor me muevo acá. Tú te mueves para que este calce con FSR menos delta, perdón, no sé por qué dije delta medio. Este es delta medio, este es FSR menos delta. Y los demás se ajustan en función, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Entonces yo ajusto cada uno, este lo ajusto en 1 por, este lo ajusto en 5 sextos por. Y así sucesivamente hasta llegar al más chico. Con eso como que comprimo la curva. El error de ganancia me expande o me comprime la curva, mientras que el error de desnivel me la corre entera a la derecha o a la izquierda. Y eso es como se hace. Ah, ya. Ya. O sea, no hay más de una forma de hacer esto. Ya. Ya lo importante es eso. Insisto, a mí me importan re poco el error de ganancia y el error de offset, la verdad. Me importan re poco porque me cambian cómo esta curva se relaciona con la FSR, pero nada más. Sí me importa el análisis de DNL y de INL, esos son clave para la linealidad de un conversor. Así que esto es un tema más bien académico que importa, pero no es tan importante, en mi opinión. Si uno siempre puede ajustar esto después por, por un postprocesamiento digital, uno agarra el resultado y lo corrige, ¿cierto? Entonces no importa tanto. Muy bien, ¿más preguntas? Ya, pues cerremos aquí. Nuestra próxima clase es el miércoles y ahí retomamos las clases. El viernes habría clase, que es para compensar por esta ayudantía. Efectivamente.